Nos obligó a pagar multas absurdas, hasta que descubrimos que él ni siquiera vivía aquí legalmente. Vivo en un edificio de apartamentos de clase media en una zona tranquila de la ciudad. Somos como 50 familias, la mayoría llevamos años aquí, nos conocemos todos, nos saludamos en el ascensor, organizamos actividades para los niños en el área común. Era un lugar perfecto para criar a nuestros hijos, hasta que llegó él. Se llamaba Eduardo Ramírez, o al menos eso decía. Era un hombre de unos 45 años, bien vestido, siempre con corbata incluso los fines de semana. Hablaba con un acento que nunca pude ubicar del todo pero que sonaba educado, casi elegante. Llegó hace 1 año y medio y desde el principio se presentó como consultor en administración de propiedades. Dijo que había trabajado en varios países, que conocía las mejores prácticas para mantener un edificio en óptimas condiciones. Al principio todos quedamos impresionados. En la primera junta de propietarios que organizó, llegó con una presentación en PowerPoint, gráficos, estadísticas comparativas con otros edificios de la zona. Nos explicó que nuestro edificio tenía un potencial enorme, pero que estaba significativamente por debajo de los estándares internacionales de habitabilidad y seguridad. Usaba palabras técnicas que la mitad de nosotros no entendíamos, pero sonaba muy convincente. La votación para elegirlo como administrador del edificio fue casi unánime. Solo 3 personas votaron en contra, y una de ellas era yo. No sabría explicar por qué, pero algo en sus ojos me incomodaba. Mi esposa Carmen me dijo que estaba siendo paranoico, que el hombre claramente sabía de lo que hablaba y que era exactamente lo que necesitábamos después de años de administradores mediocres que no hacían más que cobrar y desaparecer. Los primeros meses fueron increíbles. Eduardo implementó un sistema de mantenimiento preventivo que realmente funcionaba. Contrató una empresa de limpieza profesional, instaló cámaras de seguridad nuevas, negoció descuentos con proveedores de gas y electricidad. El edificio se veía mejor que nunca. Todos estábamos contentos, yo incluido. Empecé a pensar que mi intuición inicial había estado equivocada. Pero entonces comenzaron las multas. La primera vez fue por uso inadecuado del área común. Según Eduardo, mi hijo de 8 años había estado jugando fútbol en el patio trasero, lo cual violaba el reglamento de convivencia actualizado que él había implementado. La multa era de $150. Cuando le dije que me parecía excesiva, me mostró una carpeta llena de documentos que supuestamente respaldaban la nueva normativa. Mira, Roberto, me dijo con esa sonrisa que después aprendí a odiar, entiendo que puede parecer mucho, pero tenemos que ser estrictos si queremos mantener los estándares de calidad que todos merecemos. En edificios premium de Buenos Aires, Nueva York, Madrid, estas multas son consideradas módicas. Pagué la multa porque no quería crear conflictos, pero me quedé con una sensación amarga. Carmen me dijo que probablemente tenía razón, que había que enseñarle a nuestro hijo a respetar las reglas. 2 semanas después, otra multa. Esta vez por alteración del orden durante horas de silencio. Al parecer, nuestra aspiradora había estado funcionando a las 9:15 de la noche un martes, y el nuevo reglamento establecía que las actividades de limpieza con equipos de alto decibelio debían terminar antes de las 9 de la noche. $200. Cuando fui a hablar con Eduardo, tenía preparada una grabación de audio del ruido, mediciones de decibeles, y un informe detallado de las quejas de los vecinos. Excepto que yo sabía que ningún vecino se había quejado porque había hablado con todos. Pero él tenía los documentos, tenía las pruebas, y según él, como administrador tenía la autoridad para aplicar las sanciones correspondientes. Roberto, hermano, me dijo, poniendo su mano en mi hombro de una manera que me hizo sentir incómodo, sé que esto es difícil de entender, pero piensa en el bien común. Si permitimos que una familia ignore las reglas, pronto todos van a hacer lo mismo. Es mi responsabilidad proteger la tranquilidad de todos los residentes. Esa noche no pude dormir. Algo no cuadraba. Empecé a hacer cálculos mentales. Si nos estaba multando nosotros, ¿cuántas multas más habría aplicado? ¿A cuántas familias más? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente, mientras esperaba el ascensor, me encontré con Doña María, una señora de 70 años que vivía sola en el 5º piso. Estaba llorando. Roberto, no sé qué hacer, me dijo. Ese hombre me está cobrando $500 porque dice que mi gato está causando contaminación acústica en el edificio. Mi pelusa tiene 16 años, apenas puede caminar, y ahora resulta que está molestando a los vecinos. Sentí una rabia que no había experimentado en años. $500 era probablemente la mitad de la pensión de Doña María. Pero cuando le pregunté si había hablado con otros vecinos, me dijo que Eduardo le había advertido que discutir las multas con otros residentes constituía alteración del orden comunitario y podría resultar en sanciones adicionales. Esa noche hablé con Carmen. Le conté lo de Doña María, le expresé mis dudas sobre Eduardo, le dije que algo no estaba bien. Pero ella me sorprendió con su respuesta. Roberto, entiendo que no te guste pagar multas, a nadie le gusta. Pero ¿has visto cómo se ve el edificio ahora? ¿Has notado que ya no hay ruidos molestos? ¿Que el área común está siempre limpia?
Tal vez Eduardo es estricto, pero los resultados hablan por sí mismos. Me quedé sin palabras. Mi propia esposa estaba defendiendo a este hombre. Esa noche, acostado en la cama, decidí que tenía que hacer algo. Empecé a investigar discretamente. Durante las siguientes semanas, fui casa por casa, hablando con los vecinos uno por uno. Lo que descubrí me dejó helado. Prácticamente todas las familias habían recibido multas. Los motivos eran cada vez más ridículos: uso excesivo del ascensor durante horas pico, alteración del paisaje visual del balcón, generación de olores no reglamentarios en espacios comunes, esto último por cocinar lentejas un domingo, violación del código de vestimenta en áreas comunes, por usar chanclas en el lobby. Pero lo más perturbador era que Eduardo había logrado convencer a cada familia de que eran casos aislados, que ellos habían hecho algo mal, que las multas eran justas y necesarias. Tenía un don especial para hacer sentir culpable a la gente. La familia González había pagado más de $1,000 en multas durante los últimos meses. Los Rodríguez habían sido multados por uso inadecuado del sistema de ventilación después de que Eduardo alegara que su ventilador de baño estaba funcionando fuera de los horarios permitidos. La señora López había recibido una multa de $300 por contaminación visual porque había colgado ropa en su balcón durante más de 4 horas. Cuando saqué las cuentas, me di cuenta de que Eduardo había recaudado más de $15,000 en multas en solo 6 meses. Y todo se iba directo a una cuenta que él controlaba, supuestamente para mejoras del edificio que nunca llegaban. Pero Eduardo era inteligente, muy inteligente. Siempre tenía una explicación para todo, siempre mostraba documentos, siempre citaba reglamentos y normas que según él eran estándar internacional. Y lo más frustrante era que la mayoría de los vecinos lo seguían respaldando. Es un hombre muy profesional, decía la señora Jiménez. Sabe mucho, ha trabajado en muchos países. Si él dice que algo está mal, debe ser cierto. Decidí confrontarlo directamente. Pedí una cita con él en su oficina improvisada en el sótano del edificio. Llegué con una carpeta llena de todas las multas que había logrado documentar, con las quejas de los vecinos, con mis propios cálculos. Eduardo, le dije, necesitamos hablar sobre estas multas. Creo que hay un problema. Su reacción me sorprendió. No se puso a la defensiva como yo esperaba. En cambio, sonrió y se recostó en su silla. Roberto, dijo, moviendo la cabeza como si estuviera decepcionado. Sabía que ibas a venir. Sabía que ibas a hacer esto. Siempre hay alguien como tú en cada edificio donde trabajo. Alguien como yo. Sí, alguien que no puede aceptar la autoridad, que no puede entender que las reglas están ahí por una razón. Alguien que prefiere el caos a la organización. Sacó una carpeta de su escritorio y la abrió frente a mí. Adentro había fotografías, yo hablando con Doña María, yo tocando puertas, yo tomando notas en mi celular. He estado documentando tu comportamiento disruptivo durante semanas, me dijo. Conspiración contra la administración, alteración del orden comunitario, acoso a otros residentes. Según el reglamento, esto constituye una violación mayor. Me extendió un papel. Era una multa por $2,000. Tienes 30 días para pagarla, o tendré que iniciar el proceso de desalojo por incumplimiento del reglamento de convivencia. Salí de esa oficina temblando de rabia y miedo. $2,000. Desalojo. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo un hombre había logrado tomar control absoluto de nuestras vidas? Esa noche no le dije nada a Carmen. No podía. Sabía que ella pensaría que me lo había buscado, que había provocado la situación. Me quedé despierto toda la noche, dándole vueltas al asunto, tratando de encontrar una salida. Fue entonces cuando recordé algo que Eduardo había dicho en una de nuestras conversaciones, que había trabajado en varios países, que conocía las mejores prácticas internacionales. Algo en la manera como lo había dicho me había llamado la atención en ese momento, pero no había sabido que, al día siguiente, en lugar de ir al trabajo, fui a la biblioteca municipal. Pasé horas investigando, buscando información sobre Eduardo Ramírez, sobre empresas de administración de propiedades, sobre reglamentos de edificios. No encontré nada. Pero mientras navegaba por internet, se me ocurrió buscar algunos de los términos técnicos que Eduardo usaba frecuentemente. Índice de habitabilidad premium, estándares internacionales de convivencia residencial, código de vestimenta en áreas comunes. Nada. Absolutamente nada. Entonces busqué las leyes locales sobre administración de propiedades. Lo que encontré me dejó sin aliento. Según la legislación de nuestra ciudad, las multas por violaciones menores del reglamento de un edificio no podían exceder el 5% del valor mensual del alquiler promedio del inmueble. En nuestro edificio, eso significaba un máximo de $40 por multa. Eduardo había estado cobrando multas de hasta $500. Multas que eran completamente ilegales. Pero eso no era todo. Según la ley, cualquier cambio al reglamento de convivencia tenía que ser votado por la asamblea de propietarios con un quórum mínimo del 70%.
Eduardo había implementado su reglamento actualizado sin consultar a nadie. Tenía pruebas. Tenía la ley de mi lado. Pero también tenía miedo. Eduardo había demostrado que era capaz de cualquier cosa, y yo no sabía hasta dónde podía llegar. Decidí buscar ayuda profesional. Fui a ver a un abogado especializado en propiedad horizontal. Cuando le conté mi historia, se quedó callado durante varios minutos. Roberto, me dijo finalmente, lo que me estás describiendo no es solo una violación del reglamento de administración de propiedades. Es estafa, es extorsión, es un delito grave. Me explicó que Eduardo había montado un esquema sofisticado para estafar a los residentes del edificio. Las multas inventadas, los reglamentos falsos, las amenazas de desalojo, todo era parte de una operación criminal. Pero necesitamos más pruebas, me dijo. Necesitamos documentar todo, necesitamos que otros vecinos estén dispuestos a testificar. Y necesitamos investigar quién es realmente este hombre. Esa noche hablé con Carmen. Le conté todo, las multas ilegales, la investigación que había hecho, lo que había descubierto sobre Eduardo. Esperaba que me apoyara, que entendiera que había estado en lo correcto desde el principio. Su reacción me rompió el corazón. Roberto, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Te das cuenta de las acusaciones que estás haciendo? Eduardo es un hombre respetable, profesional. Ha mejorado nuestro edificio, ha resuelto problemas que teníamos desde hace años. Y ahora vienes con esta teoría conspirativa. Carmen, tengo pruebas. Tengo las leyes. Tengo. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Unos artículos que encontraste en internet? Roberto, estás obsesionado con este hombre. Estás viendo enemigos donde no los hay. Me dijo que si seguía con esa campaña contra Eduardo, ella se llevaría a los niños a casa de su madre hasta que yo entrara en razón. Esa noche dormí en el sofá, pero no podía dejarlo así. No podía permitir que Eduardo siguiera estafando a mis vecinos, especialmente a personas como Doña María que no tenían recursos para defenderse. Decidí actuar solo. Durante las siguientes semanas, documenté todo lo que pude. Grabé conversaciones con Eduardo, con su consentimiento, para evitar problemas legales. Fotografié todas las multas que pude conseguir, recopilé testimonios de los vecinos que estaban dispuestos a hablar. Pero mientras más investigaba, más preguntas me surgían. ¿Quién era realmente Eduardo? ¿De dónde había salido? ¿Por qué nadie parecía conocer su trabajo anterior? Decidí contratar a un investigador privado. Sé que suena exagerado, pero había llegado a un punto donde necesitaba respuestas. Le di toda la información que tenía sobre Eduardo, su nombre completo, su dirección, su número de teléfono, todo. Lo que descubrió me dejó helado. Eduardo Ramírez no existía. Bueno, existía, pero no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Miguel Ángel Vázquez, tenía 43 años, y era ciudadano de Honduras. Había llegado al país hace 2 años con una visa de turista que había vencido hace más de un año. Pero eso no era lo peor. Miguel Ángel Vázquez tenía antecedentes penales. Había sido condenado por estafa y fraude en Honduras, y había estado fugitivo de la justicia cuando salió del país. Había estado operando bajo identidades falsas en varios países centroamericanos, siempre con el mismo esquema. Se presentaba como consultor en administración de propiedades, ganaba la confianza de las comunidades, y luego las estafaba sistemáticamente. Nuestro edificio era solo su última víctima. Cuando el investigador me entregó el informe completo, me quedé sentado en mi auto durante 1 hora, tratando de procesar la información. Este hombre había estado viviendo en nuestro edificio durante más de 1 año. Había estado en nuestras reuniones, había estado cerca de nuestros hijos, había tenido acceso a nuestros hogares. Y todo este tiempo había sido un criminal fugitivo. Pero lo que más me perturbaba era pensar en cómo había logrado engañar a todos. Su labia, su presentación, su supuesta experiencia profesional, todo había sido una actuación perfecta. Llevé la información directamente a la policía. El detective que me atendió me dijo que era un caso complejo porque involucraba tanto delitos financieros como violaciones migratorias. Pero me aseguró que iban a investigar. También volví a ver al abogado. Cuando le mostré el informe del investigador, se quedó boquiabierto. Roberto, esto es mucho más grave de lo que pensábamos. Este hombre no solo está estafando a los residentes de tu edificio, está operando bajo una identidad falsa. Las autoridades de migración van a estar muy interesadas en esto. Me dijo que tenía que informar inmediatamente a todos los vecinos, que tenía que convocar una asamblea extraordinaria, que había que tomar medidas urgentes para proteger a la comunidad. Pero cuando llegué a casa esa noche, Carmen me estaba esperando con las maletas hechas. Roberto, no puedo más, me dijo. No puedo vivir con alguien que está tan obsesionado con destruir a otra persona. Los niños están asustados, yo estoy asustada. Nos vamos a casa de mi mamá hasta que resuelvas tus problemas. Traté de explicarle, de mostrarle el informe del investigador, de hacerle entender que había tenido razón desde el principio. Pero no me escuchó.
Dijo que todo me parecía una venganza personal contra Eduardo, que estaba perdiendo la perspectiva. Incluso si todo lo que dices es cierto, me dijo, ¿por qué tiene que ser tu responsabilidad? ¿Por qué no puedes simplemente vivir tu vida y dejar que otros resuelvan sus problemas? Esa noche me quedé solo en el apartamento, con una carpeta llena de pruebas de que el hombre que administraba nuestro edificio era un criminal internacional, y sin el apoyo de la persona más importante en mi vida. Pero sabía que tenía que seguir adelante. No podía permitir que Eduardo siguiera estafando a mis vecinos. No podía permitir que siguiera viviendo impunemente bajo una identidad falsa. Convoqué una asamblea extraordinaria para el siguiente domingo. Envié invitaciones a todos los apartamentos, explicando que tenía información crucial sobre la administración del edificio. Esperaba que vinieran todos, que escucharan las pruebas, que finalmente entendieran lo que había estado pasando. Solo vinieron 12 personas de 50 familias. Eduardo no se presentó, pero envió un comunicado que leyó la señora Jiménez, su partidaria más leal. En el comunicado, Eduardo expresaba su profunda preocupación por los rumores maliciosos que yo había estado difundiendo. Decía que había consultado con sus abogados sobre la posibilidad de iniciar una demanda por difamación, pero que prefería mantener la armonía comunitaria. Cuando terminé de presentar todas las pruebas, cuando mostré el informe del investigador, cuando expliqué las violaciones legales, hubo un silencio largo e incómodo. Finalmente, el señor Pérez, uno de los vecinos más respetados del edificio, habló. Roberto, entiendo que has hecho mucho trabajo de investigación, pero me parece que estás llevando esto demasiado lejos. Eduardo ha cometido errores, tal vez ha sido demasiado estricto con las multas, pero de ahí a acusarlo de ser un criminal internacional, me parece excesivo. Uno por uno, los vecinos presentes expresaron opiniones similares. Algunos dijeron que las multas les habían parecido altas pero que no habían querido crear conflictos. Otros dijeron que Eduardo había hecho mejoras importantes al edificio. Todos parecían incómodos con la información que les había presentado. Doña María, la señora de los $500 de multa por su gato, fue la única que me apoyó completamente. Roberto tiene razón, dijo. Ese hombre nos está robando. Y si es cierto que está aquí ilegalmente, ¿qué más podría estar haciendo? Pero su voz se perdió entre las murmuraciones de los otros vecinos. Al final de la reunión, no se tomó ninguna decisión formal. La mayoría prefería esperar más información antes de tomar medidas drásticas. Salí de esa reunión sintiendo que había perdido una batalla crucial, pero no había perdido la guerra. 2 días después, la policía se presentó en el edificio. Habían estado investigando la información que les había proporcionado, y habían confirmado que Eduardo Ramírez era efectivamente Miguel Ángel Vázquez, un fugitivo de la justicia hondureña con estatus migratorio irregular. Llegaron a las 6 de la mañana con una orden de arresto. Tocaron a su puerta, pero no hubo respuesta. Cuando el superintendente abrió el apartamento, estaba vacío. Eduardo había desaparecido. Según los vecinos, había salido la noche anterior con 2 maletas grandes. Nadie sabía a dónde había ido. En su apartamento, la policía encontró evidencia de la estafa, documentos falsos, registros de todas las multas aplicadas, cuentas bancarias con más de $20,000 en depósitos de los residentes del edificio. También encontraron documentos que sugerían que estaba planeando el mismo esquema en otros edificios de la ciudad. La noticia salió en los periódicos locales. Administrador de edificio resulta ser estafador internacional fugitivo. Nuestro edificio se convirtió en una pequeña celebridad local, pero no del tipo que queríamos. Los vecinos finalmente entendieron la magnitud de lo que había pasado. Algunos vinieron a disculparse conmigo, otros simplemente evitaron el tema. Pero el daño estaba hecho. La confianza en la comunidad había sido destruida. Doña María recuperó sus $500 gracias a las cuentas bancarias que había incautado la policía. Otras familias también recuperaron parte de su dinero, pero no todos. Eduardo había transferido gran parte de los fondos a cuentas internacionales que desaparecieron con él. Lo más doloroso fue que Carmen no regresó inmediatamente. Cuando le conté lo que había pasado, cuando le mostré las noticias, cuando le expliqué que había tenido razón desde el principio, su respuesta me rompió el corazón. Roberto, me alegro de que hayas tenido razón. Me alegro de que hayan atrapado a ese hombre. Pero lo que me preocupa es cómo manejaste toda la situación. Tu obsesión con Eduardo, tu secretismo, tu negativa a escuchar otras perspectivas, eso me asusta. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar, que necesitaba evaluar si podía confiar en mí nuevamente, que había estado tan enfocado en tener razón que había olvidado cómo ser un buen esposo y padre. Han pasado 3 meses desde que Eduardo desapareció. La policía dice que probablemente ya salió del país, que es poco probable que lo capturen. Hay una orden de arresto internacional, pero estos casos rara vez se resuelven. Nuestro edificio está tratando de recuperar la normalidad. Elegimos un nuevo administrador, una empresa local con buenas referencias.
Cancelamos todas las multas que Eduardo había aplicado, revisamos completamente el reglamento de convivencia, establecimos mecanismos de supervisión para evitar que algo así vuelva a pasar. Pero yo sigo lidiando con las consecuencias de todo esto. Carmen regresó hace un mes, pero nuestra relación sigue siendo tensa. Dice que me perdona, pero que no puede olvidar cómo me comporté durante esos meses. Los niños están confundidos, no entienden por qué papá y mamá estuvieron separados, por qué había tanto drama en el edificio. Algunos vecinos me tratan como un héroe, dicen que salvé al edificio de un estafador peligroso. Otros me siguen viendo como un alborotador, alguien que causó problemas innecesarios. La señora Jiménez me saluda apenas, todavía cree que Eduardo era un buen hombre que cometió errores menores. Y yo me quedo con preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Hice lo correcto? ¿Había otra manera de manejar la situación? ¿Valió la pena destruir mi matrimonio y dividir a mi comunidad por exponer a un criminal? Carmen me dice que el problema no fue que haya investigado a Eduardo, sino cómo lo hice. Que me obsesioné, que me volví reservado, que dejé de comunicarme con ella. Que pude haber logrado el mismo resultado trabajando con otros vecinos desde el principio, siendo más transparente, siendo más colaborativo. Tal vez tiene razón. Tal vez mi personalidad, mi tendencia a actuar solo, mi dificultad para confiar en otros, me llevaron a manejar todo de la peor manera posible. Pero también me pregunto qué habría pasado si no hubiera hecho nada. Si hubiera pagado las multas en silencio, si hubiera ignorado mis sospechas, si hubiera dejado que Eduardo siguiera estafando a mis vecinos. ¿Cuánto dinero habría robado? ¿Cuántas familias habrían resultado dañadas? Doña María me dice que soy su héroe, que gracias a mí recuperó su dinero y su tranquilidad. ¿Pero vale la pena ser el héroe de Doña María si eso significa perder la confianza de mi esposa? A veces me despierto por las noches pensando en Eduardo. ¿Dónde está ahora? ¿Está operando en otro país, estafando a otras familias? ¿Aprendió algo de su experiencia aquí, o simplemente perfeccionó sus métodos? Y me pregunto sobre mí mismo. ¿Qué tipo de persona soy? ¿Alguien que se mantiene firme por lo que es correcto sin importar las consecuencias? ¿O alguien que se obsesiona con tener razón hasta el punto de destruir las relaciones más importantes en su vida? La verdad es que no lo sé. Y esa incertidumbre me está matando. Anoche, Carmen y yo tuvimos una conversación larga. Me dijo que me ama, que admira mi determinación para proteger a nuestra comunidad, pero que necesita que aprenda a confiar en ella, a incluirla en mis decisiones importantes, a no manejar todo solo. Le prometí que lo haría, pero no sé si puedo cambiar. No sé si la próxima vez que vea algo que no está bien, podré actuar de manera diferente. Y esa es la pregunta que me mantiene despierto. ¿Hice lo correcto o simplemente tuve suerte de tener razón?